¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día hoy que nos permite el Señor compartir con ustedes a través de nuestros medios, televisión e internet, televisión 50.4 aquí en el área de San Diego, Tijuana, y por internet a todo el mundo, canal montemaria.org/amor. Y en este elemento tan importante que es pues también las redes sociales, y le voy a pedir a Madre Blanquita que nos diga las redes sociales, las páginas de Facebook, tanto de un servidor como de ella, como de Montemaría, y nuestros teléfonos para que se comuniquen. Y saludo a Madre Blanquita. Madre Blanquita. Gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos. Pues así es, vamos a continuar aprendiendo del valor salvífico del sufrimiento. Nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52-664, 689-7390-91 y 92. Y nuestra página de internet www.montemaria.org. Bienvenidos. Muy bien, Madre, hemos estado compartiendo con nuestros hermanos sobre el valor salvífico del sufrimiento, y que es pues uno de los elementos que el mundo no ha entendido. El mundo ha tratado de hacer a un lado el sufrimiento, el dolor y todo lo que sea necesario para que el sufrimiento no se dé, no se manifieste. Podamos nosotros hacerlo a un lado como si fuese algo malo en nuestras vidas, algo que no se debe de dar, y obviamente pues por más que queramos no podemos evitarlo, está ahí latente, es parte de nuestra condición humana como consecuencia del pecado. El sufrimiento y el dolor es tocar el mal que existe en la humanidad y que se está dando continuamente en las personas, en la sociedad y en todo el ámbito donde se desarrolla el ser humano. Pero pues entender a qué se refiere este mal y cómo el Señor viene a darnos una esperanza nueva en el sufrimiento para poder hacer lo que tenemos que hacer, como es el ofrecimiento, la trascendencia, unirnos en este dolor para la salvación de las almas. O sea, no vamos a huir, vamos a trabajar en ese dolor, ganando esas almas. Muy bien, y para esto, bueno, estamos estudiando, aprendiendo juntos este documento de la Salvificis Doloris del Papa Juan Pablo II. Y bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues muchas cosas. Ya vamos en el capítulo número 6, el Evangelio del Sufrimiento. Vimos los números 25 y 26 y terminamos el 26 y vamos a empezar el número 27. ¿Qué es lo que nos dice este número 27? Es muy cortito, le voy a pedir a Madre que me lo lea completo y ya después lo vamos a ir analizando juntos. De esta alegría habla el apóstol en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Se convierte en fuente de alegría la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento, sensación que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. Este no solo consuma al hombre dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga para los demás. El hombre se siente condenado a recibir ayuda y asistencia por parte de los demás, y a la vez se considera a sí mismo inútil. El descubrimiento del sentido salvífico del sufrimiento en unión con Cristo transforma esta sensación deprimente. La fe en la participación en los sufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza interior de que el hombre que sufre completa lo que falta a los padecimientos de Cristo, que en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. Por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible. En el cuerpo de Cristo, que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimiento, penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible
y el autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención, en la lucha cósmica entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal, de las que habla la carta a los Efesios. Los sufrimientos humanos unidos al sufrimiento redentor de Cristo constituyen un particular apoyo a las fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de estas fuerzas salvíficas. Por esto la Iglesia ve en todos los hermanos y hermanas de Cristo que sufren como un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. Cuán a menudo los pastores de la Iglesia recurren precisamente a ellos, y concretamente en ellos buscan ayuda y apoyo. El Evangelio del sufrimiento se escribe continuamente, y continuamente habla con las palabras de esta extraña paradoja. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo, y pueden compartir este tesoro con los demás. El hombre, cuanto más se siente amenazado por el pecado, cuanto más pesadas son las estructuras del pecado que lleva en sí el mundo de hoy, tanto más grande es la elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano, y tanto más la Iglesia siente la necesidad de recurrir el valor de los sufrimientos humanos para la salvación del mundo. Muy bien, vamos a tratar de ir entendiendo a qué se refiere este número, que es el último número de este capítulo 6, sobre lo que es el Evangelio del sufrimiento. Nos dice así el Papa Juan Pablo II en este número: de esta alegría habla el apóstol en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes. O sea, ¿cómo puede haber alegría en el padecimiento? Solamente una persona que está mal de la cabeza, humanamente hablando, solamente ese tipo de personas son las que podrían decir: oye, estás loca, o estás loco, estás trastornado mentalmente. ¿Cómo puedes encontrarlo? Bueno, Pablo nos lo refiere para que nosotros podamos tratar de ir entendiendo este proceso, un proceso muy interesante. ¿Cuál alegría? Y lo refiere en Colosenses, ¿no? 1:24. Ahora me alegro de mis padecimientos. Yo lo puedo entender cuando una persona encuentra el sentido verdadero de la meta que está alcanzando en ese sufrimiento. O sea, no porque le guste el padecimiento o el dolor, sino porque lo que va a hacer es descubrir o tiene bien claro la meta que tiene que alcanzar. Y esto le lleva a ser capaz de muchas cosas extraordinarias. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, me ha tocado mujeres embarazadas que al dar a luz encuentran esta trascendencia maravillosa de lo que significa el dolor humano, el dolor del parto, el dolor que va a transformar ese dolor en una nueva vida. Y solamente así, pues, o sea, se alegra. No quiere decir que no le duela o que no le cueste trabajo, pero si tiene bien claro, pues dice: ¿sabes qué? Vale la pena para que mi hijo nazca. Ahora, si esto se puede hacer en el nacimiento físico de un ser humano, cuánto más en el nacimiento eterno de un alma que pues se está ganando, y se está ganando a pulso, se está ganando con el dolor, se está ganando con el sufrimiento que puede haber en la persona humana, ¿sí? Para que esa alma no se pierda. Por eso dice: se convierte en fuente de alegría la suspensión del sentido de inutilidad del sufrimiento. O sea, como que se está retomando esa idea que hemos aprendido. Es inútil el sufrimiento. Entonces, cuando uno viene y encuentra en Jesús esa trascendencia de la vida eterna y lo que se puede
¿cómo se llama?, alcanzar por esas almas, pues el sentido inútil del sufrimiento se pierde, como se entra en stand-by o se para encontrar una trascendencia. Entonces me alegro de estar padeciendo porque sé lo que voy a obtener, pero no por el alegro de que me guste sufrir, sino por la alegría de descubrir lo que viene más adelante, la trascendencia que va a permitirnos comprender y entender en estos elementos que están ahí latentes. Y por eso dice el apóstol, es fuente de alegría la suspensión del sentido de inutilidad del sufrimiento, sensación que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. ¿Y de dónde sacamos ¿cómo se llama? Este sentido de inutilidad, este sentido de tristeza, ese sentido de estar ahí como que perdiendo el tiempo o sintiéndonos que es así como que salir corriendo de esa realidad, ¿sí? Porque dice que el ser humano desde niño se le ha arraigado esta enseñanza, ¿sí? De no debes de sufrir, no debes de sufrir, no debes de estar haciendo eso, no debes de estar haciendo lo otro, evítate el sufrimiento, o si no nos lo dicen, nos lo enseñan con palabras, nos enseñan con la sobreprotección, nos lo enseñan con el sacrificio que a veces hacen los padres sobrehumano, que terminan en esa confusión, ¿no? Terminan en, bueno, pues entonces no debo yo de sufrir. Y llevan a niños que luego se convierten en adolescentes o en jóvenes que terminan precisamente en una confusión de que no debo de sufrir. Y entonces se les presenta en algún momento de su vida el sacrificio de Cristo, no lo entienden. O sea, no hay una conexión real para ellos porque toda su vida ha sido que sus papás los sobreprotegen, sus papás les solucionan la vida, la misma sociedad los lleva al placer, los lleva al confort y nos ayuda a tratar de evitar completamente de cualquier forma, no importa los medios, evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Esto obviamente pues está afectando y sigue afectando mucho a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, y ¿saben qué es lo más triste? También a la vida consagrada y a los mismos sacerdotes. Y aquí yo no voy a hablar de nadie porque no soy quien, pero sí descubrir que a veces nosotros como consagrados nos volvemos burócratas, oficinistas o personas que solamente vamos a atender en cierto tiempo, en cierto momento, pero mientras no me tenga que esforzar, no me tenga que sacrificar, no tenga que perder esta realidad para poder nosotros tener que salir de mi zona de confort, salir de mi zona de seguridad, de confianza, y entonces pues exigirme un poquito. Ya no digo que dar la vida, ya no digo derramar la sangre, ya no digo no sé, los extremos de la fe, ya simplemente es hacer lo que tengo que hacer, y aparte de hacerlo con amor, hacerlo con esa caridad, con esa entrega completa, con esa responsabilidad que yo debo de tener como hombre o mujer de fe. Y esto obviamente cuando nos dice el Papa, sensación que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. Sí, el sufrimiento está arraigado, pero lo que está en esto es el sentido del sufrimiento, ¿sí?, de inutilidad. No sirve el sufrimiento en la vida del hombre, no sirve. Y esto, repito, la cultura, la sobreprotección, el amor mal entendido nos está llevando a todos estos ámbitos que están destruyendo, que están dañando el verdadero sentido de la fe. Vamos a ver qué nos dice el Papa más adelante. No solo consume al hombre dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga para los demás. Creo que nos ha tocado a ustedes ver o tener familiares enfermos, que por un descuido, una diabetes maltratada, ¿cómo se llama?, un accidente vascular cerebral, hay una embolia
quedan hemipléjicos, parapléjicos, quedan en sentido a veces casi vegetal, o un accidente que los limita, una enfermedad crónico-degenerativa, que ya no pueden hacer nada porque sus manitas están deformes, o una persona que nace con parálisis cerebral. Entonces, aparte de que ellos se sienten menos, ¿por qué? Porque no se les ha ayudado a encontrar el sentido dentro de sus limitaciones, no se les ha enseñado que son útiles, que son valiosos, y hoy lo predicábamos en la misa de hoy, ¿no? Con ese texto hermosísimo del Salmo, que decía que me has creado, hoy que estamos celebrando a San Juan Bautista, ¿sí? Y decía el Salmo de una manera hermosísima, ¿no? Desde el seno, dice, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Entonces, cuando dices esto y se entiende, oye, pues se lleva una trascendencia. Pero el hombre enfermo, el hombre limitado, es más difícil para una persona que está normalmente bien y de repente por un accidente, por un problema, pierde sus facultades, pierde sus capacidades, y esto pues puede ser frustrante para él, que es a lo que se refiere, que lo va consumiendo. Es que antes yo podía hablar, es que antes yo podía ver, es que antes yo me podía mover, es que yo antes esto, es que yo antes lo otro, y ahora que no lo puedo hacer, me consume, porque dejo de ver todavía lo que puedo seguir haciendo y solamente me quedo con aquello que no puedo hacer. Esto, con todo respeto para nuestros hermosos seres humanos de la tercera edad, ¿cómo es difícil? Aquí va a determinar que una persona sea una persona de la tercera edad sano, que digo, bueno, sano mentalmente, a lo mejor no físicamente, alegre en medio de sus limitaciones, o de aquellas personas amargadas, siempre enojadas. ¿Por qué? Porque están viendo, está consumiéndolos el sufrimiento, está consumiéndolos el dolor, está consumiéndolos el sentido inútil de lo que están padeciendo. Y aparte, si esto le agregamos lo que la comunidad alrededor de estos tipos de personas, pues a veces es excluyente, es marginante, es así como que la cultura del asilo. ¿Por qué se llenen los asilos? Porque son un estorbo. Para muchos es un estorbo, para otros obviamente a lo mejor no pueden cuidarlos, ¿no? Ahí no podemos generalizar, hay que ver la intención de las personas, pero desgraciadamente sí es una realidad en donde para las personas que tienen familiares con estos problemas, con estas realidades, pues no saben qué hacer, no saben qué realizar, y entonces viene el rechazo, o si los atienden de mala gana. Me ha tocado, ya como médico y como sacerdote, personas que están cuidando a sus papás, y los papás ya son unos ancianos que se vuelven niños chiquitos, y entonces los hijos se vuelven como el papá que está regañando, que está pegando. Ay, padre, es que me saca y pierdo la paz y me molesto, y sí, es desesperante, ¿no? Si de por sí la persona se siente limitada, se siente menos, está consumiendo el sufrimiento y el sentido inútil de lo que está padeciendo. Si a esto le agregamos el sentido de carga que siente a veces, que es para los demás, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Están amargados y exigen que sus hijos los cuiden, y no se dejan ni atender verdaderamente, y no dejan en libertad a los demás. Se vuelven una carga para los demás, para sus seres queridos. Por eso yo siempre he peleado que nos tenemos que cuidar. Yo no quiero ser una carga para mi comunidad. A veces me dan carrilla de que no como esto, que no como aquello. No, pues no es tanto que sea delicado, sino yo quiero durar más tiempo para el servicio. Yo bien podría, pues decir, bueno, pues voy a... Pero también yo creo que mi conocimiento como médico me permite entender que tengo que cuidarme, ya que precisamente como médico puedo ver las consecuencias de no cuidarse. No todos tienen una salud que digamos, ay, me siento muy bien. Yo nací con muchos defectos físicos, y si esto le agregamos
pues los problemas que ya a la larga se me han desarrollado, pues yo digo, yo no quiero llegar a una edad de ser una carga para mi comunidad. Y si voy a estar enfermo, pero que sea porque no me cuidé, no. Que sea porque me desgasté en el servicio, que me desgasté atendiendo a la gente, que sea en ese ámbito. Y lo mismo los papás. Los papás a veces no se piensan la carga que van a hacer para sus hijos por no cuidarse. Pero bueno, eso ya es en otro contexto. Yo me estoy refiriendo en este contexto de lo que es precisamente la necesidad de aprender y comprender y conocer todos los elementos que van a ser ahí, que están ahí latentes, para que la persona que está padeciendo el sufrimiento y los que están a su alrededor nos hacen más pesado esta carga, ¿sí? Y entonces dice, nos quedamos que esto no solo consume al hombre dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga para los demás. A veces sí es una carga muy interesante que se da y que a veces no estamos preparados. Los hijos o las personas que van a cuidar a los enfermos no se está preparado para esta realidad. El hombre se siente condenado a recibir ayuda. Hay culturas, oye, hay familias donde, ¿cómo? No, yo no debo de pedir ayuda. No debo de pedir como si fuese pecado, como si fuese una situación que va a ser ahí latente, ¿no? Como que, ¿cómo voy a pedir yo ayuda? No debo de molestar? Y obviamente yo lo puedo reconocer y lo digo con todo cariño y respeto. Mis papás nos educaron de esa manera. No molestar, no pedir ayuda, no esto, no aquello. Y ahora mis papis ya lo han aprendido, pero les ha costado trabajo. Ellos ya están mayores y yo agradezco a mi comunidad y agradezco a muchas personas que me ayudan a atenderlos. Yo no puedo estar siempre ahí, a veces me ayudan a moverlos, ellos ya no pueden salir solos. Pero se necesita este sentido de descubriendo, como si fuera una condena a recibir ayuda. Fíjense qué triste. ¿Cómo voy a molestar? No, yo reconozco mi ayuda, mi necesidad de ayuda, pero también permito que otro sea bendecido a través de la ayuda que me puede dar. Claro, tampoco hacer concha, porque ahí también podemos hacer unos parásitos, así dije, pues mejor que sea así. ¿Perdón? Sí, como tenemos un testimonio de un joven que desde niño, pues nada más levantaba los bracitos y dice, vísteme. O sea, no hacía nada y estaba grande, estamos hablando de 6, 7 años nada más, vísteme. Y ahí lo vestían y todo. Qué triste cuando nosotros creemos que recibir ayuda es algo que está mal, es como una condenación. Yo les puedo decir que a mí me da pena molestar, me da pena descubrir personas que a veces nos quieren ayudar y digo, híjole. Luego ya cuando, pues hasta ya no sé dónde meter la cabeza, me da pena. Pero también he descubierto que no les puedo robar la bendición, no les puedo robar esa bendición de Dios, de la obra de misericordia, de ayudar, y más si se trata, por ejemplo, de un consagrado. Aunque, repito, me cuesta trabajo. Pero es parte de lo que queremos ir aprendiendo gradualmente nosotros como cristianos, como católicos, y descubrir esto. Entonces, dice, el hombre se siente condenado a recibir ayuda y asistencia por parte de los demás y a la vez se considera a sí mismo inútil. Fíjense cuánta verdad está diciendo el Papa. Es una condena recibir ayuda de los demás. ¿Cómo te sientes tú? A ver, medite un poquito. Qué bueno que seas autosuficiente, pero también nos ayuda a ser humildes. El reconocer que necesito ayuda, el reconocer que no puedo solo. Parece mentira, pero no es una cultura en donde recibir ayuda pudiera ser como un pecado, y no. Podríamos caer, repito, en el extremo de ser mantenido un flojo, un haragán, un bueno para nada. No, pero en ese sentido a veces un falso orgullo no nos permite recibir la ayuda y le estamos robando la bendición a otro para cumplir una obra de misericordia. ¿Ok? Y pues soy un inútil.
Dice el Papa, el descubrimiento del sentido salvífico del sufrimiento en unión con Cristo transforma esta sensación deprimente. En el programa anterior hablábamos de la comparación que hacíamos, ¿se acuerdan? De la lluvia. El agua que cae de la lluvia se tiene que evaporar. Y cuando se evapora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a realizar? Bueno, no se ve la evaporación del agua, no se ve. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene que subir para que en la nube se condense y se forma lluvia y caiga. Entonces, mi sufrimiento unido al de Cristo, nadie lo ve lo que estoy ofreciendo, nadie lo ve cómo se eleva, ni yo lo veo, pero se convierte posteriormente en bendición para las almas. Por eso, puede ser transformado cuando yo lo uno, esta sensación de inutilidad, esta sensación de cómo voy a pedir ayuda o de ser inútil, se transforma, ¿sí?, en algo diferente y me convierto en un elemento útil para la salvación de las almas. Ya no puedo ser útil para lo del mundo, sí, ya no puedo correr, ya no puedo trabajar, ya no puedo moverme, pero soy útil para algo mucho más trascendente y que es eterno. Y ahí grabarnos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, no crean, no es fácil, cuesta mucho trabajo, pero hay que trabajar en ello. Y esto, bueno, puede ser una experiencia muy, muy hermosa en nuestra vida. Dice el Papa, la fe en la participación en los sufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza interior de que el hombre sufre completa lo que falta a los padecimientos de Cristo. Ya hemos hablado en otros números a qué se refiere este completar lo que le faltó. Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación, ya no es necesario nada más, pero nos invita a participar en esta obra, pero no porque ya el trabajo de Cristo, el sacrificio de Cristo haya sido insuficiente, ¿sí? Por eso la fe en la participación, repito, en los sufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza interior de que el hombre sufre completa de que el hombre que sufre, completa lo que falta a los padecimientos de Cristo, que en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. O sea, me uno al sacrificio de Cristo para la salvación de las almas. Y aquí se toma una dimensión. Obviamente hay que tener fe. Hay que tener fe en la vida eterna, hay que tener fe en la redención que Cristo ha venido a hacer en nosotros. Si no se tiene fe en esto, pues no estoy funcionando, no estoy entendiendo toda la trascendencia de la vida, de lo que el Señor quiere darnos. Dice, por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible. ¿Por qué creen que la iglesia se sigue manteniendo? Porque ha habido todavía y sigue habiendo hermanos y hermanas que están ofreciendo, que están viviendo ese proceso de unir su sacrificio de dolor por la salvación de las almas. ¿Qué es lo que están haciendo? Algo que nadie más va a hacer. Obviamente, pues los que están bien, los que estamos sanos, pues a lo mejor pues no podemos hacer lo que pueden hacer los que están enfermos, no lo pueden hacer. Y ahí es donde entonces tú dices, wow, ¿quién va a poder ofrecer todos estos elementos del sufrimiento, del ofrecimiento a Dios, unido al de Cristo por la salvación de las almas? Entonces tendríamos que agradecer a nuestros enfermos, tendríamos que agradecer a todos aquellos que están padeciendo y que están uniéndose obviamente al sacrificio de Cristo y lo están ofreciendo por nosotros. Entonces, como que se vuelve una reacción en cadena, un ciclo no vicioso, virtuoso, un ciclo virtuoso. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen por mí y yo pido por ellos. Entonces, ellos son bendecidos, yo soy bendecido, y en esta bendición todos crecemos, todos recibimos esa bendición maravillosa. Entonces, dice que por lo tanto que en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. Ahí las mamás que sufren con un gran dolor en su corazón
con una gran opresión en su corazón porque sus hijos andan perdidos, pues ellos en ese dolor pueden entender que están trabajando por la salvación de sus almas. Hoy platicaba por medio de las redes con un hombre que está padeciendo un dolor muy grande en su corazón con respecto a su matrimonio, porque él ha querido poner un alto a una acción de su hijo y esto le está costando el matrimonio. Y entonces yo le dije, mire, mediten esto, la salvación del alma de su esposa y de sus hijos es más grande que cualquier cosa. Y si usted, por estar haciendo lo correcto, pierde su matrimonio, porque su esposa no está entendiendo lo que usted está haciendo, ofrézcalo, porque lo que usted está buscando es mucho más grande que solamente el estar bien entre ustedes. Usted está buscando la salvación del alma de su hijo y de su esposa. ¿Le va a costar su matrimonio? A lo mejor, pero usted va a ganar para ellos algo muchísimo más grande. Entonces no deje de ofrecerlo. ¿Ok? Luego dice, por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible. Esto es muy importante que lo entendamos para poderlo nosotros ir trabajando día en día. Es algo que puede llevar al hombre a una transformación completa. Dice más adelante este documento, en el cuerpo de Cristo que crece incesantemente, en el cuerpo de Cristo que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. Traducido, dice, el sufrimiento penetrado, o sea, el sufrimiento del ser humano penetrado, cada ser humano tiene que ser penetrado, tiene que ser entendido y tiene que ser visto desde el sufrimiento que tiene Cristo, y que este sufrimiento humano sea llenado, transformado por el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, dice, penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, porque solamente a través del sacrificio de Cristo se puede lograr la salvación, porque es el mediador insustituible. O sea, vamos a unir todo el sacrificio, todo el dolor de la humanidad, así, sin Cristo no sirve de nada. O sea, el que tiene el pasaporte, el que tiene la visa, el que tiene todo para que todo este sufrimiento humano tenga valor, es el de Cristo. Cristo le da valor al sufrimiento humano, Cristo le da sentido al sufrimiento humano, Cristo le da fuerza al sufrimiento humano. Si no hay esto, obviamente, pues no vamos a trascender, no vamos a trabajar, no vamos a comprender, no vamos a crecer. Siente entonces que el sufrimiento del ser humano tiene que estar siempre unido al sufrimiento transformador, liberador, redentor de Cristo. ¿Sí? Desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo es el mediador insustituible y el autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. Nada puede salvar al hombre más que el sufrimiento de Cristo. Entonces yo me uno al sufrimiento de Cristo, que ya me alcanzó la salvación, para que mi sufrimiento pues tenga un sentido. Luego dice más adelante, el sufrimiento más que cualquier otra cosa es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. ¿Quieres ganar a tu familia? ¿Quieres ganar a tu matrimonio? ¿Quieres ganar a tu esposo? ¿Quieres ganar a tu suegra? ¿Quieres ganar a tus hijos? ¿Quieres ganar todas esas almas que Dios te ha encomendado y que te cuestan trabajo? Solamente a través del sacrificio, solamente a través del sufrimiento. A ver, perdón. ¿Pero el sufrimiento buscado o el que te va llegando? Hay de dos tipos, el sacrificio o el sufrimiento que tú te provocas como ofrecimiento, el ayuno, el privarte de algunas cosas, es un sacrificio, es un sufrimiento y es válido. Pero ya cuando tú te dañas físicamente, te mutilas o te marcas o te cortas, pues ya no es saludable, ¿sí? Eso ya no es sano. Pero en donde tú voluntariamente ofreces algo para que ese dolor sea unido al de Cristo. Pues de hecho se practica eso en la Cuaresma, ¿no? El sacrificio, el ayuno,
la privación de cosas que de alguna manera te hace sufrir. Pues el que ayuna no sufre. Pues usted dígame, cuando sabe que va a ayunar, le da más hambre. Cuando no come porque está trabajando, porque está haciendo algo, pues lo puede hacer tranquilo. Pero en cuanto dice, voy a ayunar, se te antoja todo, ¿sí? Se te antoja todo. A todo el mundo le ves cara de hamburguesa. A todo el mundo así como que hueles los tacos, hueles todo. Pero es porque ya estás ofreciendo. Ahora hay sufrimientos que no puedo controlar. El ayuno yo lo controlo, yo decido cuándo. El sacrificio que yo hago, por ejemplo, el que hace nuestros hermanos en el rancho, es un sacrificio controlado. Suben descalzos al cerro. Y es válido, es válido. Pero el sacrificio que yo no puedo controlar, el sufrimiento que yo no puedo controlar, es ahí donde entender esto va a ser muy tremendo para todos nosotros, para que crezcamos, para que descubramos todos estos elementos que están ahí latentes y que nos van a ayudar tremendamente en este proceso. Por eso dice, retomo el sufrimiento más que todo lo demás hace presente más adelante, más atrásito. Cristo es el mediador el sufrimiento de Cristo es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. Cristo, Él hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención. ¿Cuál es la fuerza de la redención? Recuerden, el rescate. ¿Qué es lo que tenía Satanás? Nos tenía secuestrados. ¿Dónde? Nos tenía secuestrados por la muerte, por el miedo al sufrimiento, por el miedo al dolor y por el pecado. Entonces Cristo paga el precio con su muerte, con su sufrimiento, para poder estos elementos que van a ser muy importantes para todos nosotros. Entonces Cristo va a enseñarnos, va a transformarnos, va a permitir que nosotros seamos capaces, ¿sí?, el entender el valor del sufrimiento. Es el que quieres cambiar tu corazón, quieres cambiar, pues tienes que estar preparado al sufrimiento. Y incluso hoy platicaba con una monjita, y a veces como el Señor permite el sufrimiento. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues siendo lo que tengo que ser, y el ser coherente en tu fe te lleva a sufrir. El ser coherente en lo que tú crees, en lo que tú quieres vivir, pues te va a llevar a sufrir. ¿Por qué? Porque vas contra corriente, y Satanás siempre va a poner obstáculos, Satanás siempre va a tratar de impedir que tú llegues a la meta. Y lo que más el hombre tiene miedo es al sufrimiento, es al dolor, ¿sí? Entonces, repito esta última parte, el sufrimiento más que cualquier otra cosa es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. Hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos del alma, por ejemplo, el renunciar a algo o el renunciar a alguien, pues eso es un sacrificio. Las mamás hacen el sacrificio por los hijos, renuncian, aunque hay algunas que no, a estar sobre los hijos, con los hijos, aún después de casados, renuncian y les duele, les parte el alma que el hijo se vaya o que la hija se vaya, pero es parte de ese crecimiento. Ok, el sufrimiento más que todo lo demás hace presente el sufrimiento, el sufrimiento más que todo lo demás hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención, porque es Cristo a través del sufrimiento que nos rescata, nos libera de todas esas artimañas de Satanás, de todo aquello que Satanás sigue haciendo en nuestras vidas y que nos está robando esa paz, que nos está robando todos esos aspectos que no son más que artimañas de Satanás, engaños de Satanás, para que nosotros no seamos capaces y tengamos miedo. Por eso es solamente a través de ello que podemos entender la fuerza de la redención. En la lucha cósmica entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal, de las que habla la carta a los Efesios, los sufrimientos humanos, unidos al sufrimiento redentor de Cristo, constituyen un particular apoyo a las fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de estas fuerzas salvíficas. Se los voy a plantear de una manera
muy chusca, bueno, no chusca, pero es muy claro, ¿sí? ¿Cuál es? En la guerra cristera en México había las soldaderas. Las soldaderas, o en la época de la Revolución también, ¿no? Eran aquellas mujeres que estaban luchando con sus hombres. Ellas no disparaban, pero ellas cargaban los rifles y estaban pasándole los rifles cargados para que sus hombres dispararan. Entonces, el hombre que está sufriendo, la persona que está sufriendo, le está mandando armas a las fuerzas del bien, a la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y desgraciadamente a veces mandamos armas para el enemigo cuando cometemos pecado, cuando nos dejamos arrastrar por las pasiones, por el pecado. En lugar de mandar parque o armas para las fuerzas del bien, pues le mandamos a las fuerzas del mal. O sea, en un sentido muy simplista. Pero eso es lo que nos dice el Papa. Dice, en la lucha cósmica, porque es una lucha real, ¿sí? Es una lucha que está allí, latente, es una lucha constante, no es una, no me acuerdo en qué parte dice, ¿no? Que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, ¿sí? Sino contra espíritus que vagan, sí, creo que Pedro lo dice, no estoy seguro. Pero en esta lucha cósmica entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal, de las que habla la carta a los Efesios, a ver, Efesios 6:12, a ver, búscate Efesios 6:12. Los sufrimientos humanos unidos al sufrimiento redentor de Cristo constituyen un particular apoyo, dice esto, a las fuerzas del bien, a las fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de estas fuerzas salvíficas. Sabemos quién va a vencer, sabemos quién es el vencedor, pero ¿de qué lado quieres estar? Pues, espero que sea del lado del Señor, el lado de Cristo que ha vencido, que ha destruido el mal, ha destruido el pecado. Por esto, sí, ya lo tiene ahí, a ver qué nos dice. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Entonces, hay una lucha entre los espíritus del bien y los espíritus del mal. Es una lucha real. ¿Tú a quién le vas a mandar parque? Cada vez que tú te dejas vencer por la comunidad, por el placer, por el pecado, inclinas la balanza al mal. Sabemos que va a ganar el bien, pero tú te estás inclinando al mal. Cada vez que tú te confiesas, te arrepientes, cada vez que tú estás ofreciendo ese sufrimiento, a veces que no es físico, puede ser moral, que puede ser en tu interior, lo ofreces, por muy pequeño que sea, ya estás contribuyendo a la salvación de las almas. Y esto es maravilloso. O sea, es una trascendencia que antes no entendíamos, que antes así como que nos quedábamos completamente confundidos sin una trascendencia para todo esto. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, por esto la iglesia, no, los sufrimientos humanos los constituyen en particular, ok, por esto la iglesia ve en todos los hermanos y hermanas de Cristo que sufren como un sujeto múltiple. A ver, por esto la iglesia ve en todos los hermanos y hermanas de Cristo que sufren como un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. Cuán a menudo los pastores de la iglesia recurren precisamente a ellos y concretamente en ellos buscan ayuda y apoyo. Aquí lo hacemos constantemente, pida. Yo he aprendido esto y cuando vamos a ver a un enfermito, le digo, ofrezca sus sufrimientos por sus hijos, ofrezca su sufrimiento por su matrimonio y si se acuerda, ofrézcalo por nosotros, porque lo necesitamos. Es una fuerza, es un poder increíble que tiene la persona, pero quitarnos la mentalidad de que soy un inútil, quitarnos la mentalidad de tener que recibir ayuda, depender de los demás, quitarnos la mentalidad de lo que el mundo nos ha metido, que nos ha enseñado a ser productivos y si no, no servimos. Ay, ay, ay. Dice, el evangelio del sufrimiento se escribe continuamente y continuamente habla con las palabras de esta extraña paradoja. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Por eso Pablo dice, yo presumo de mis debilidades, yo presumo. O sea, la fuerza de Cristo, y es precisamente los manantiales de la fuerza divina
brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Qué bueno que descubras tu debilidad, qué bueno que descubras que no eres capaz, que eres una persona incapaz, pero en base a esto es cuando se puede manifestar la transformación, la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios. Dice, el Evangelio del Sufrimiento se escribe continuamente y continuamente habla con las palabras de esta extraña paradoja. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Usos que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. O sea, cuando yo uno mi sufrimiento al de Cristo, participo del tesoro infinito de la redención. O sea, tiene sentido mi vida. No hay nada más grande, ni título, ni carrera, ni honores, ni gloria en la tierra, que más grande que el que haber ganado un alma para Dios. Y si esto se ganó a base del dolor y el sufrimiento, muchísimo más grande, muchísimo más trascendente. Por eso dice, los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Usos que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo. Y puede compartir este tesoro con los demás. No es para mí, es para compartir. El hombre, cuanto más se siente amenazado por el pecado, cuanto más pesadas son las estructuras del pecado que lleva en sí el mundo de hoy, tanto más grande es la elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano. O sea, el pecado cada vez es más grande, pero el sufrimiento tiene mayor sentido por entre el mayor pecado que hay. Y tanto más la Iglesia siente la necesidad de recurrir al valor de los sufrimientos humanos para la salvación del mundo. No perdamos toda la herramienta, todo el parque que es de todo esto, que es precisamente todo lo que es el sufrimiento para la salvación de las almas, ¿sí? A ver, voy a repetir esta última parte, que se me hace muy interesante. El hombre, cuanto más se siente amenazado por el pecado, o sea, todo lo que nos aleja de Dios, cuanto más pesadas son las estructuras del pecado. O sea, ¿quién es el que va a sufrir más? El que se quiere salir del pecado. Una persona que está luchando por salir del pecado, obviamente la estructura del pecado le va a caer encima. O sea, es cuando más problemas vas a tener, más broncas vas a tener, ¿sí? Por eso dice, las estructuras del pecado que lleva en sí el mundo de hoy. Si tú no quieres ser parte del pecado, tienes que estar preparado a cargar con todo el complejo de trampas, de mentiras. O sea, el ser diferente a la estructura del pecado te va a generar problemas, te va a generar sufrimiento, te va a generar persecución. Es una carga muy grande, señalamiento, marginación, persecución, todo lo que tú quieras, ¿sí? Por eso, cuanto más pesadas son las estructuras del pecado que lleva en sí el mundo de hoy, pues entre más pesado es esto, tanto más grande es la elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano. Aquella persona que ha encontrado en su sufrimiento esa fuerza, pues aunque sea muy grande el peso del pecado, de la estructura del pecado que te quiera destruir, para él se le hace más elocuente, más comprensible su sufrimiento, porque ve más el pecado en que está en la humanidad y encuentra la fuerza en medio de todo eso para lograr la salvación, o al menos unirse a la salvación. Y tanto más la Iglesia, por eso siente la necesidad de recurrir al valor de los sufrimientos humanos. Por eso nosotros, como cristianos, como Iglesia, no rechazamos al enfermo, no rechazamos al que sufre. Al contrario, es un tesoro. Debemos aprender a cuidarlo, debemos aprender a respetarlo, a amarlo, a fortalecerlo, y que también los enfermos encuentren el valor redentor de su sufrimiento, porque a veces sí se hacen una carga, porque nada más se están quejando, lamentando, destruyendo a su alrededor a todos, y de verdad, claro, hacen a su vez, fíjense, ellos que están sufriendo físicamente les hacen sufrir a sus seres queridos, y si ellos entienden ese sufrimiento por servir a su enfermo,
ya están ganando, pero qué difícil es caer en eso. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, pero que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer ustedes sobre, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer el rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tenemos, bueno, no hay llamadas, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden que Dios es amor y te ama.